¿Qué afirmaciones científicas sostenidas durante mucho tiempo han sido refutadas en los últimos 10 años? La línea de tiempo exacta está sujeta a debate, pero la teoría de larga data del puente terrestre del estrecho de Bering para el poblamiento original de las Américas ha sido en su mayor parte completamente aceptada como incorrecta por la sociedad arqueológica en general a partir de 2015 aproximadamente. Los hallazgos anteriores a la cultura que se teoriza que está asociada con el período de migración terrestre por el estrecho de Bering, denominada cultura Clovis, se han descubierto continuamente desde los años 50, pero en general fueron rechazados por los académicos durante mucho tiempo. La mejora de las técnicas de datación por carbono en las décadas de 2000 y 2010 y el trabajo posterior en varios sitios importantes de América del Norte y del Sur han dado lugar a un conjunto de pruebas que son prácticamente innegables. La nueva teoría es que el poblamiento original de América ocurrió antes de que fuera accesible el puente terrestre del estrecho de Bering. Estas personas probablemente viajaron en pequeñas embarcaciones y bordearon la costa del Pacífico, trabajando de manera constante hasta llegar al actual Chile. El sitio más completo que respalda esto es Monte Verde en Chile, que presenta restos claros de un asentamiento que es anterior a la cultura Clovis en 1000 años y presenta restos de más de 34 tipos de algas comestibles que se encontraron a gran distancia del sitio mismo, apoyando la idea de una cultura marina migratoria de subsistencia. La idea revisada es que esta primera ola se asentó en las costas y en cualquier parte del continente que fuera habitable o que aún no estuviera congelada. Y después de que el puente terrestre se volvió más disponible, se produjo una segunda y posiblemente una tercera ola de migración que tuvo una mezcla limitada con la moderna pueblos de Na del día. Asumiendo que son descendientes de la primera ola y que los descendientes de la primera ola no simplemente murieron. Hay muchas incógnitas debido al número limitado de restos humanos encontrados que datan de tan lejos, y al hecho de que la mayor parte de las posibles ubicaciones de los sitios ahora están bajo el agua. Pero a medida que los métodos de análisis continúen evolucionando, estoy seguro de que se harán más descubrimientos en el futuro. Es una lectura realmente interesante. Últimamente he estado profundizando en ella solo por curiosidad. Durante mucho tiempo se pensó que las plantas solo podían absorber iones pequeños y simples, como los nitratos, en las puntas de sus raíces. Pero, las plantas 1. Comen microbios unicelulares enteros con sus raíces y 2. Los atraen y fomentan una población saludable de microbios liberando azúcares y carbohidratos en el suelo 3. Esto sucede en un ciclo. Entonces las plantas engordan constantemente los microbios, los comen en parte y los liberan nuevamente al suelo para comenzar el proceso de nuevo. Básicamente, las plantas cultivan microbios a medida que nosotros los cultivamos. Entonces, el modelo mental de cómo las plantas recibían nutrientes solía ser algo así como el microbio come materia orgánica en un proceso llamado inmovilización. Luego el microbio muere o libera desechos, creando nutrientes disponibles para las plantas en un proceso llamado mineralización y al final la planta absorbe iones simples. Pero en 2008 alguien de la Universidad de Queensland descubrió que las plantas en realidad absorben bacterias y levaduras enteras y vivas en las puntas de sus raíces. Luego, en 2017, un tipo llamado James White de Rutgers descubrió que este proceso de alimentación de raíces ocurre en un ciclo. Así, una planta atrae a los microbios liberando sabrosos exudados en las puntas de sus raíces. Una vez dentro les quita las paredes celulares exponiéndolas al oxígeno oxidante. Absorbe total o parcialmente sus deliciosos cuerpos y, finalmente, escupe a los que sobreviven de nuevo al interior el suelo a través de pelos más arriba de la raíz. Esos microbios supervivientes se aventuran de nuevo en el suelo para descomponer la materia orgánica y luego encuentran el camino de regreso a la punta de la raíz con sus irresistibles azúcares y exudados de carbohidratos. Y la planta reabsorbe el microbio para comenzar de nuevo la montaña rusa. Básicamente, las plantas siempre están cultivando microbios, atrayéndolos, alimentándolos con azúcares y carbohidratos y manteniéndolos vivos mientras nosotros cultivamos las plantas. Algunos especulan que en los sistemas naturales o en la agricultura orgánica una planta puede obtener hasta una cuarta parte de su nitrógeno a través de este proceso. Lo que es aún más extraño para mí es que los pelos de las raíces
Estructuras básicas de las plantas que todos hemos visto con nuestros ojos desnudos y que probablemente conocemos desde siempre. Solo parecen formarse al servicio de este proceso. Entonces, en un ambiente libre de bacterias, una planta no forma ningún pelo radicular. El pelo de la raíz parece crecer solo en respuesta a la presencia de este ganado unicelular siendo conducido a través del espacio periplásmico entre las células de la raíz. Esto parece ser importante para las plantas, como lo demuestra el hecho de que gastan hasta el 75% de sus productos fotosintéticos solo para exudar alimento microbiano en las puntas de las raíces. Básicamente, hace solo unos años descubrimos una interacción microbio-planta que posiblemente sea esencial para toda la vida en el planeta. Este descubrimiento no requirió microscopios sofisticados, solo un poco de tinción. Si no entiendo mal, podríamos haberlo encontrado hace 100 años si lo hubiésemos estado buscando. Aquí astrónomo, la detección de ondas gravitacionales por LIGO ha sido revolucionaria. Entre otras cosas, hemos cambiado completamente nuestra comprensión de dónde provienen los elementos más pesados. Hace un tiempo aprendí en astronomía que todos los elementos después de los 3 primeros se formaron en supernovas, incluidos los elementos más pesados como el oro y la plata. En 2017, sin embargo, detectamos la primera estrella de neutrones fusionándose con LIGO y los telescopios la detectaron, lo que nos permitió medir el espectro. Resulta que prácticamente todos los elementos más pesados, como el oro y el uranio, provienen de fusiones de estrellas de neutrones, no de supernovas. La primera onda gravitacional se detectó por primera vez en 2015, que fue la fusión de 2 agujeros negros. Esto fue un poco sorprendente porque la gente no pensó que esa sería la primera detección, se pensaba que 2 estrellas de neutrones eran mucho más probables. Pero ahora la señal LIGO simplemente está dominada por ellas. Resulta que los agujeros negros de este tamaño simplemente existen y se fusionan más de lo que la gente pensaba. Eso es genial. Sé muy poco al respecto ya que no es mi campo de estudio y mis fuentes son conferencias en YouTube de biólogos y científicos reales que citaron fuentes acreditadas. Pero aún así, no dé por sentado mis palabras. Pero la paleontología y la paleoantropología han dado enormes avances en la última década gracias a la introducción de la secuenciación del ADN antiguo junto con los viejos registros fósiles. Hasta donde yo sé, hemos estado desacreditando varias cosas que pensábamos que estaban escritas en piedra, demostrando también la existencia de los hombres de Denisova y que se cruzaron con bastante frecuencia con neandertales y sapiens. Los estudios de ADN también nos permitieron arrojar luz mucho más clara sobre la evolución humana y las distribuciones geográficas. Dato curioso, parece que durante varios decenas de miles de años no puedo molestarme en buscar el artículo. Lo siento, es tarde. La población de sapiens se mantuvo en alrededor de 1000 individuos reproductivos. Después de ese periodo llegamos a Medio Oriente y nos expandimos. Esa es la razón por la que todos los sapiens actuales son tan, genéticamente, similares. Por favor, los antropólogos de alrededor corrijan mis errores. Una conjetura de larga data en física de partículas, la supersimetría, parece cada vez más dudosa debido a la falta de evidencia del gran colisionador de hadrones. Tengo entendido que todavía hay algunas versiones que son posibles a energías aún más altas. Pero fue una gran sorpresa que hasta ahora no aparecieran partículas nuevas. Si no sabes acerca de la supersimetría, es posible que hayas oído hablar de la teoría de cuerdas, que se basa aún más en la supersimetría. Por tanto, la teoría de cuerdas también corre el riesgo de ser refutada experimentalmente. Ninguno de estos se basó nunca tanto en evidencia experimental como en matemáticas intrigantes. Por lo que técnicamente no son afirmaciones científicas, pero muchos físicos teóricos muy inteligentes básicamente dieron por sentado que eventualmente serían validados experimentalmente. A nuestras madres les dijeron que la TRH, terapia de reemplazo hormonal, antes y después de la menopausia causa cáncer de mama. Resulta que se trataba de una interpretación errónea masiva de los datos de un estudio longitudinal. De hecho, el estrógeno y otras hormonas utilizadas en la TRH no aumentan el riesgo de cáncer de mama en la mayoría de las mujeres y también ayudan a prevenir una serie de otras enfermedades, incluidas enfermedades cardíacas, demencia y osteoporosis.
Millones de mujeres estuvieron persiguiendo la menopausia sin una buena razón durante décadas. Si es mujer y tiene síntomas de perimenopausia, solicite TRH. Puede comenzar a principios de los 30 para algunas mujeres. Los estudios médicos y de medicamentos rara vez incluían a mujeres hasta la década de 1990 debido a nuestros ciclos menstruales y nuestra capacidad de quedar embarazadas. En 1977 hubo una directiva de no incluir a mujeres en ningún ensayo de fármacos. Esto fue revocado en 1993. Entonces, recién ahora estamos aprendiendo la información más básica sobre cómo funcionan los cuerpos de las mujeres. Aunque somos más del 50% de la población, la ciencia todavía nos trata como una rara subespecie humana o una versión defectuosa de los hombres. ¿Qué son los humanos por defecto? La ciencia médica tendrá avances continuos ahora que llevamos algunas décadas estudiando a mujeres humanas reales. La tendencia, light, baja en grasas, sin colesterol, baja en calorías básicamente arruinó la idea de toda una generación sobre lo que es saludable. Eliminar las grasas buenas es una de las peores cosas que puedes hacer por tu salud. Especialmente cuando los productos alimenticios las reemplazan con azúcares. Mi dietista me dijo esto hace años y nadie me creyó hasta hace poco. Cuando empezaron a aparecer artículos al respecto, es casi como si la comunidad médica hubiera estado insistiendo en que los alimentos integrales simples, alimentos que no eliminan este o aquel elemento alimentario natural en nombre de la salud, como los huevos sin yema o el yogur bajo en grasa, son mucho mejores para usted. Sin embargo, los productores de alimentos y los anunciantes de dietas han seleccionado cuidadosamente a los médicos que dirán cualquier cosa por $1 o un titular. Cualquier cosa para que compres su producto. La moda alta en proteínas está incluida en esto. Obtenga sus proteínas normalmente. No de una barra que contenga 90% de suero. La conciencia sobre la salud del suelo pélvico ha cambiado mucho en la última década. En primer lugar, ya no se trata solo como una cuestión de mujeres. Durante mucho tiempo, si tenías problemas con el suelo pélvico, goteo al toser, etc., estas cosas solían considerarse problemas de mamá, como en las personas que tenían partos vaginales. Con el tiempo, aprendimos que estas cosas también afectan a las personas que tuvieron cesáreas. Luego, a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que esto no afecta solo a las mamás, sino que afecta a personas de todos los ámbitos de la vida, mujeres, hombres, niños, etc. En los últimos años ha mejorado mucha conciencia sobre la disfunción masculina de la FP. Habiendo dicho eso, incluso cuando estas cosas solían centrarse en las mamás, el consejo que les dieron a estas mamás fue un consejo realmente vago. ¿Problemas de incontinencia? Solo dijeron que hicieras los ejercicios de Kegel. ¿Dolor durante las relaciones íntimas? Solo haz ejercicios de Kegel. Cualquier problema que tuviera que ver con malestar vulvar, vaginal de cualquier tipo. Te decían que simplemente lo eliminaras con el Kegel. Este es el consejo que se les da a nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, etc. Y no funciona. De hecho, empeora los problemas. El consejo actual es, deja en paz tu suelo pélvico y... Si tienes problemas con el suelo pélvico, acude a un fisioterapeuta y él podrá valorarte. Pero probablemente no le asignarán ejercicios de Kegel y, de hecho, la mayoría de ellos los desaconsejará enfáticamente. Alguna vez se pensó comúnmente que el estrés, el tabaquismo y la dieta eran las principales causas de las úlceras de estómago. Sin embargo, ahora se sabe que la bacteria Helicobacter pylori, H. pylori, es responsable de la mayoría de las úlceras duodenales y del 60% de las úlceras estomacales. La bacteria H. pylori también provoca muchos síntomas de indigestión, dispepsia. En 2005, Barry Marshall y Robin Warren, de Australia Occidental, recibieron el Premio Nobel de Fisiología por su trabajo pionero sobre Helicobacter pylori. En palabras del Comité del Nobel, fueron honrados por su descubrimiento de la bacteria Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y la úlcera péptica. Barry Marshall se infectó con la bacteria culpable como parte de la investigación que demuestra su papel en esta enfermedad generalizada. ¿Tienes pestañas? Los ácaros viven en los poros de las pestañas.
Durante mucho tiempo se creyó que estos ácaros no tenían ano y no defecaban. Simplemente crecerían y crecerían, que existían dudas sobre la existencia de vida en otras partes del universo. Hay 60.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en la Vía Láctea y sextillones en el universo. Hay dos implicaciones: 1. Tiene que haber vida en otras partes y 2. Será absolutamente imposible tener interacciones con cualquier otra forma de vida, ya que están a muchos años luz de distancia. La tercera implicación es que podemos estar demasiado aislados de cualquier otra forma de vida. Pero somos solo una de las muchas formas de vida posibles. Tiene que haber otros grupos de formas de vida que estén realmente cerca entre sí, que puedan interactuar y lo hagan, y que puedan formar una sociedad interplanetaria. Me parece fascinante, ya que solo podemos suponer que existen sin ninguna posibilidad de confirmarlo. El concepto de especie biológica, en el que la falta de interfertilidad define un estatus específico, nunca fue un concepto de especie útil. Fue propuesto por un ornitólogo que de alguna manera nunca aprendió nada sobre la reproducción de plantas, por ejemplo. O no le importaba. Muchos animales, particularmente los que tienen espinas, demuestran fuertes barreras a la reproducción entre especies. Pero hay muchísimos más organismos que no exhiben este nivel de aislamiento reproductivo y son considerados especies por la mayoría de las personas en su sano juicio. Los conceptos de especie en general son numerosos y polémicos. No existe una definición acordada de qué es una especie y lo que funciona, tal vez, para un puñado de vertebrados ciertamente no es universalmente aplicable. La distinción entre transmisión por el aire y gotitas en las enfermedades respiratorias contagiosas. Solo había un problema, literalmente pequeño. La física del problema está completamente equivocada, dice Marr. Eso le parecía obvio por todo lo que sabía sobre cómo se mueven las cosas en el aire. La realidad es mucho más confusa. Partículas mucho más grandes que 5 micrones permanecen a flote y se comportan como aerosoles, dependiendo del calor, la humedad y la velocidad del aire. Veía el número equivocado una y otra vez, y eso me resultaba inquietante. Dice, el error significó que la comunidad médica tenía una imagen distorsionada de cómo las personas podían enfermarse. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.